Gloria a Dios, bienvenidos sean todos, bendiciones del Señor para todos ustedes, sus familias. Espero que estén bien en esta hora, espero que estén dispuestos para recibir la palabra de esta salvación nuevamente. El Señor nos da la posibilidad de crecer en su conocimiento. Nosotros tenemos 5 años aproximadamente de estar diciéndole a la gente de nuestra congregación, a nuestras ovejas, a nuestros hermanos en la fe, que venía una tragedia caminando. Y ciertamente algunos me han escrito recordándome: pastor, ¿se acuerda que usted decía? Claro, yo he dicho varias veces, porque el Espíritu es el que hace la obra y Él nos coloca el sentir, el querer como el hacer. Además nos confirma a través de sueños que le da a los miembros de la congregación, los hermanos, y así vamos nosotros entregando el mensaje que el Señor nos da. Pero también quiero decir a los que me han escrito que el único fin que tiene el Señor a través de esto, cuando Él da estas revelaciones previas antes de que sucedan, es que nos acerquemos más a Él y nos afirmemos en sus cosas. Esto no tiene otro fin, amén. Vamos a empezar en el día de hoy por Colosenses 1:10. El Señor dice en Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el Señor que tú en el Evangelio tienes que crecer, porque solo tienes otra alternativa, que es estancarte en el conocimiento, y el que da el crecimiento es el conocimiento que Él da. Y Él también explica cómo da el conocimiento a sus siervos y a sus ovejas en su iglesia. Y dice el Señor en Efesios 3:15: misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice el Señor que es a través de la revelación de la palabra como vamos creciendo en el conocimiento. Porque si nosotros en la iglesia estamos estancados en el conocimiento, nos puede pasar lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y es dar 40 años vueltas en el desierto en el mismo punto. Así sucede con el Señor cuando nosotros no queremos atender su palabra, y sobre todo cuando es su palabra revelada, entonces nos vamos a quedar estancados en el conocimiento. Amén. Ahora, en el día de hoy nos va a dar una revelación el Señor a través de la cual los que están pegados de la fe es el pegante que hace que la presencia de Dios más la palabra revelada dé como consecuencia en tu vida una transformación y un cambio de tu forma de ser, de pensar, de vivir y de actuar. E dice el Señor en la revelación del día de hoy en Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor dice en esta hora, para darnos crecimiento en sus cosas, en su sabiduría espiritual, que el pecado es un conocimiento. El pecado es un conocimiento. Si tú comienzas a mirarlo, por eso es tan importante la fe en el tema de las cosas espirituales, desde esta nueva óptica que el Señor te da, el crecimiento va a ser más rápido que cuando no tenías la revelación del conocimiento. Y dice el Señor que el pecado es un conocimiento. Y en Romanos 7:21 nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Como el pecado es un conocimiento, el mal está en mí, porque el conocimiento vive conmigo de día y de noche, a toda hora y en todo lugar. Hace parte de mí ese conocimiento. ¿De qué? De pecado. Pero hasta ahí no es grave, hasta ahí no es malo, porque inclusive el Señor Jesucristo fue tentado en todo,
Amén. Porque él tenía conocimiento. Por eso es que pudo haber tentación. Si no hay conocimiento, no hay tentación. Pero sin pecado. ¿Y por qué sin pecado? El Señor lo explica en Gálatas 5:21. Envidias, borracheras, pleitos, iras, disensiones, todas las obras de la carne y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahí es donde se agrava la cosa. Ahí es donde está el problema del ser humano. Cuando el pecado, el conocimiento, se pone en práctica, da como resultado la cantidad de conflictos que nosotros los seres humanos tenemos. Porque el conocimiento puesto en práctica da como resultado un hombre pecador. Por eso que la palabra dice que Jesucristo había dicho que él tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores, en manos que conocen el pecado, de hombres que conocen el pecado y lo practican. Entonces imagínese usted el conocimiento, iras, rencores, soberbias, envidias en una persona pecadora y puesta en práctica, bueno, la muerte del Señor Jesús. Ahora también nos enseña el Señor a partir y a través de su palabra, porque su conocimiento es multiforme, cómo opera el conocimiento más la práctica da como resultado el hombre pecador. Él lo afirma en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, el conocimiento más la práctica me forma, me hace, me constituye un hombre santo o un hombre pecador. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús, te había dicho la vez anterior. Lo único es que en él reposaba era el conocimiento de santidad. Así como en el hombre espiritual el conocimiento y la práctica forman al hombre santo, así como en el hombre carnal el conocimiento más el pecado forman el hombre pecador, dice el Señor. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Cohibirme de practicar el conocimiento de malicia y maldad que tiene en mi corazón. Por conocimiento que se recibió a través de nuestros padres, como te expliqué las veces anteriores, y asimismo nuestros padres de sus padres. En Jeremías 4:24 el Señor te lo reafirma. El Señor dice cómo se forma el pecado que sale de nuestra carne, genera un conocimiento. Cuando lo practico me convierto en un hombre pecador, me constituyo, soy formado un hombre pecador. E dice el Señor en Jeremías 4:24, entre otras cosas porque la palabra es una sola unidad, desde Génesis y hasta Apocalipsis, todo tiene el mismo entendimiento, con revelación. Dice el Señor en Jeremías 4:24, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para el mal, porque el conocimiento de maldad aplicado da como resultado el hombre pecador que se hizo sabio para el mal, pero el bien no supieron hacer, dice el Señor. Sabios para el mal, pero hacer el bien no supieron. Bendito sea el Señor. Luego, una de las funciones de nuestro Señor Jesucristo es venir a sacar ese conocimiento malicioso y de pecado de tu corazón. Por eso es que la palabra dice en el Antiguo Testamento que nos ha de dar un nuevo corazón. Y dice el Señor en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Fíjese usted que lo que te está diciendo es que te da una conversión, una nueva perspectiva de las cosas, una nueva forma de ser, de pensar y de actuar a través del conocimiento que da su palabra. Por eso dice ciertamente que de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias es primero, los primeros de sus criaturas, dice el Señor. En Lucas 1:7-6 el Señor nos reafirma qué tan importante es el conocimiento cuando entra en nuestro corazón. Y dice el Señor en Lucas 1:7-6, tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. El conocimiento de pecado y de maldad que entró en mi corazón sale con el conocimiento de santidad y de santificación que Jesucristo nos trae, porque tanto como lo uno como lo otro son conocimientos. Por eso es que él dice que por la desobediencia a lo bueno fui constituido malo, y por la desobediencia a lo malo soy constituido justo, que es el versículo que leímos allá arriba ahora.
Eso es lo que le está diciendo. Sin embargo, también nos advierte el Señor en Romanos 1, 6, 17, dice el Señor: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Es lo que te estoy diciendo. Si tú escuchas la palabra de Dios, eres libre del pecado, porque ya el pecado no tiene autoridad ni influencia sobre ti. Él vive contigo porque tú lo conoces, pero ya tú no lo practicas. Y lo vas matando, lo vas desgastando. Y ciertamente tu conducta comienza a cambiar. Y si tu conducta comienza a cambiar, comienzas a ser un hombre agradable a Dios, que ha prometido vida eterna. Él te explica en sus escrituras, en las escrituras a través del Señor Jesucristo, qué fue lo que pasó con el hombre pecador, de dónde salió y cómo fue formado, y por qué da como resultado el mundo en el que vivimos. Pero también a través del mismo Señor Jesucristo te dice que Él ha hecho todo esto que nosotros vemos y que hay una esperanza de vida eterna en otro sistema de cosas que Él, así como hizo también va a crear. Bendito sea Dios. Busquemos ahora cómo funciona el pecado, cómo entró en nuestros corazones y cómo se accionó. Santiago 3:14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es el conocimiento del que Él te está hablando, el conocimiento de pecado que ya entró en tu corazón, de quien haya entrado en su corazón, de quien haya entrado en su corazón, de quien lo practica, dice el Señor. Aunque todos los conocemos, no todos lo practicamos, pero tú sabrás si practicas esta forma de pecado o practicas otras formas de pecado. La borrachera es otra forma de pecado. Dice el Señor en Santiago 3:14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, claro, te formó, el conocimiento te formó sabio. Pero mire para qué lo formó sabio. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Por el fruto que produce, por las acciones que anidaron en mi corazón, el conocimiento que anidó en mi corazón, que fue dando unas acciones que no son buenas ni correctas, me dañan a mí y dañan a los demás, y las de los demás dañan a los demás y me dañan a mí. Sino terrenal, animal, diabólica. Entonces así se fue formando, se fue constituyendo, se fue haciendo el hombre pecador. En Juan 17:17 dice el Señor cómo es santificado el hombre, el ser humano, el hombre que cree, el creyente, el que Él ha llamado a su iglesia, porque todas las cosas las explica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sabiduría hay en su palabra, conocimiento hay en su palabra, entendimiento hay en su palabra. Y todo eso te va dando una nueva perspectiva de las cosas. Porque así como el pecado es un conocimiento que entró en mi corazón y lo obedecí porque yo no tenía otra forma, otro conocimiento, y recibo y veo por genética y herencia lo que los demás hacen y sigo por esa conducta, así de la misma manera el Señor dice en Juan 17:17 cómo opera la palabra en mi corazón. Dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la palabra que Él te habla, que llega a tu corazón, si tú la crees, te va santificando, porque esa palabra no tiene otra función, ni tiene otro propósito, ni puede ser enviada para otra cosa. Así como el conocimiento de pecado me hizo un hombre pecador, me formó, me constituyó, así el conocimiento de santidad me santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es tan necesario esto para Dios y para ti y para mí? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos explica, dice Él en su palabra, cosas que más o menos podemos entender, porque ciertamente en su sabiduría y su conocimiento todas las cosas se salen de todos los parámetros. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, atender, entender, porque Él nos hace entender, y caminar siendo guiados por la palabra de verdad de vida eterna. El Señor te bendiga, bendiga tu hogar, bendiga tu familia. Espero que estas predicaciones te estén sirviendo, que vayas creciendo en el conocimiento, que te vayan generando inquietudes espirituales para que tú mismo escudriñes en la Escritura y vayas entendiendo todas las cosas que el Señor ha hecho y de la manera que les ha hecho. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos los permite. Amén.